Bienvenidos al capítulo 3 de Joder, esto sí es cine. Hoy hablaremos de una película de Shyamalan, El Incidente. Cuéntanos, Amo, ¿qué piensas de la película? Hola, bueno, creo que para empezar tenemos que hablar sobre lo evidente, lo principal y lo que incluso se nos muestra en el tráiler de la película, que son los suicidios. Y esto es algo bien importante respecto a la fecha en donde se publicó y el tiempo en el que se trataba, porque si bien actualmente sigue siendo una especie de tabú y un miedo a hablar de los suicidios, en 2008 aún más, y más por esta idea de representarlos y mostrarlos dentro de la pantalla grande o de un guión de cine, que es algo bien importante. Y más que nada por que la manera en que lo muestra no llega al morbo ni al gore, que son como que temas o géneros en los que podría insertarse esta idea de suicidio, pues, de una manera, más natural. Pero en la película muestran al suicidio como este tema estético, armonioso, algo que denota conversación. El por qué se atreve a mostrar este tabú dentro del guión, o ¿por qué está ahí si los asesinatos dentro de un guión, terminan convirtiéndose en argumentos nihilistas? Que, pues, son básicamente, lo hace por nada, ¿no? Algo que supuestamente es demasiado cotidiano y que en muchos tipos de películas lo vemos, como en estas películas tipo slasher, como Halloween, como Viernes 13, como Masacre en Texas, que son películas, pues, que se basan en el asesinato, ¿no? Que es el morbo, lo que queremos ver. Pero el suicidio es un tema bien extraño, porque uno podría decir, ok, mató a alguien, cool, ¿no? Porque así es la idea actual. Pero si alguien muestra esto en pantalla, tiene que haber un por qué. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué lo está decidiendo? Y pues nada, se me hace bastante extraña, bastante curiosa esta manera en que representa el suicidio. Claro, justamente como lo mencionabas, pues yo creo que en lo personal, pues justamente las escenas que pues me llamaron más la atención y que justamente se me hicieron como mejor compuestas, eran estas escenas en donde se mostraban los suicidios. Am, Eran sumamente estéticas y creo que principalmente una que me llamó mucho la atención, pues es en esta en donde los obreros, ah, pues justamente empiezan, pues, a aventarse, ¿no? Ah, Creo que visualmente era muy hermosa, a pesar de que suena contradictorio, ¿no? Porque estás viendo morir a, pues, a varias personas, pero justamente, o sea, te llamaban a verlas. Y bueno, eso en cuanto a lo visual, y en cuanto a lo sonoro, pues también es como un momento muy impactante el escuchar los tambores, las trompetas, cómo iban en aumento y pues justamente cómo es algo que te está como impactando, pero al mismo tiempo te está llamando a verlo. Sí, creo que es bien interesante porque creo que visualmente es muy poderoso, porque incluso como ves la película y se ve que no era como una película con tanto presupuesto, pero a la vez siento que está muy bien logrado y como empieza prácticamente pues sí, básicamente los primeros minutos de la película con esto de los suicidios, que es un tema como bien delicado y bien fuerte. Y creo que se logra ver bien eso en la pantalla, porque yo que le estaba viendo en lo que, pues, hacía un trabajo, pues, en el momento en que de repente nada más empezaron a caer personas y se empezaron a matar, pues, yo paré lo que estaba haciendo y me quedé viendo como la pantalla, y sí es como muy poderoso en la forma en la que, o sea, es como horriblemente bello, como dice Cass, que caen todos estos cuerpos, pero a la vez es una bonita composición en cómo se hace. Y esto de lo sonoro también me parece muy interesante que como son como muy pequeños detalles que igual no te das cuenta, o igual si no traes como audífonos no lo percibes,
que se escuchaban como los sonidos como del pasto, de cuando iban pisando, de la mosca que, pues, estaba ahí pasando literalmente. Entonces, siento que eso hace que como que sea más real, y creo que con esto de que habla de que el humano está destruyendo al planeta, siento que es como que esto que estés más consciente tú como espectador del ambiente. Ajá, y bueno, no sé, yo la verdad es que lo relacioné mucho con una pintura muy bonita, o sea, todos los suicidios los relacioné con una pintura que no sabía cómo se llamaba, o sea, no tenía el nombre en la mente, pero sabía que se trataba de aquella pintura, ¿no? Y bueno, ya después de que la busqué, se llama Yolconda o Golconda, no sé cómo se pronuncie, pero es de René Magritte. Y a mí me gusta mucho porque la pintura habla sobre la representación, o sea que no, según Magritte, creo que no te debes de guiar solamente por lo que ves en la pintura, es decir, en la pintura solamente ves a hombres flotando en el aire o cayendo, en realidad ni siquiera sabes si están cayendo, si están flotando. Y a mí se me hace súper bonito porque justo es como la función de la representación o simbolismos, ¿no? Hacia la imagen. Y bueno, otra de las cosas que también quiero comentar acerca de la película es que para mí no se me hizo como visualmente no me agradó, pero sensitivamente y de manera auditiva yo creo que me logró atrapar en algunos momentos. Cabe mencionar que la película no la vi con audífonos, o si no, no tuve como esa experiencia completa, pero me gustó mucho mirarla así sin los audífonos porque fue como otra retrospectiva, ¿no? Y es una manera de ver las cosas diferentes. Y pues no sé, yo la relacioné con todo esto y con todo lo de la representación y también con el juego visual que hace justo la composición de la misma imagen y el diálogo que genera la imagen a través de la cinta. Claro, y pues pensemos que todo esto que estamos diciendo se ve pues muy representado en el concepto de la película en sí, porque ya lo dijimos, ya lo dijeron ustedes, la película no es como que sea la mejor en cuestión de imagen, sí tal vez llega a ser un poco molesta hasta cierto punto, pero creo que lo que te atrapa es el concepto, la idea que te está transmitiendo, porque no te está diciendo que es un fin del mundo común, como si fuera un terremoto, como si fuera un tsunami, una tormenta o algo por el estilo. Estamos hablando de una especie de pandemia que surgió de la nada, algo que sale de la naturaleza y que empieza a atacar a las personas, pero es como si dijéramos, ¿por qué la naturaleza está atacando a las personas? Veámoslos o bueno, yo lo veo mucho de este punto en el que pienso que la película habla más como de la autodestrucción de la humanidad, el cómo el humano es el peor enemigo del propio humano, porque nos la pasamos la vida buscando como que pues, esta primeridad en sobre las especies sépase que somos la única especie que mata por motivos no de supervivencia, sino por motivos, pues, propios, porque queremos matar. Y creo que esto lo representa mucho la película, esta idea de que el humano es el propio enemigo y que está intentando regresar a sus bases, ¿no? Por el cómo corren de los lugares poblados, cómo corren de los lugares donde hay, gran número de personas, donde hay edificios. Eso es lo que me interesa mucho de la película. Claro, y bueno, justamente ahorita cuando lo mencionabas, me acordé mucho de, pues, de varias escenas, pero sobre todo en específico como ya de las últimas, ¿no? En donde es el noticiero y están mencionando como, bueno, están intentando encontrarle sentido a, pues, a estos sucesos
que pues pasaron, ¿no? Y mencionaba, ¿no? Que pues quizá no los entenderíamos, bueno, nunca como llegaríamos a entender el por qué, pero pues bueno, el experto que estaba en ese momento mencionaba que pues sí o sí se podría ver como una advertencia, ¿no? Como la primera señal de que estamos haciendo algo mal y todavía se nos está dando un poco la oportunidad de cambiar, ¿no? Pero, pues, justamente, pues, como lo mencionabas, ¿no? Entonces, es algo que está muy encaminado a, pues, a las acciones humanas y cómo justamente el humano, en vez de, pues, preocuparse por justamente como su alrededor, pues, está inmerso en pues, en sí mismo, y no le importa, pues, lo demás, o, pues, justamente como el daño que le puede estar causando a un tercero, o en este caso al ambiente. ¿Ustedes qué piensan del final? Porque, o sea, porque hubo momentos, o no sé si también ustedes lo sintieron, como que la película se sentía que iba a ir a un lugar más, y como cuando se siente un momento en que como que quiere llegar, pero no llega. Entonces como que te quedas esperando como no sé si el super final o algo como más, porque siento que como la idea base es buena y creo que todos concordamos que no es como la gran película, pero siento que su base era pues buena, pero hubo momentos como que se quedó a la mitad y en el final yo me quedé como ok, de como nada más es como se salieron, de que estaban en lados opuestos los protagonistas y como que se salen como ya sin importar el viento que los iba, bueno, las toxinas que los iban a matar, pero siento que también fue como que un final muy de Hollywood, que como este final de que ellos sí sobrevivieron y que muy convenientemente ya se había acabado como todo eso y como que solo duró como un día y ellos como que felices y formaron una familia y luego lo de que al final se repitió en Francia unos años después, siento que eso como que está de más. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que fue una ruptura total con el hilo de la película, porque, bueno, como dices, no es como muy final de Hollywood, por lo mismo, ¿no? De que vemos en repetidas ocasiones ese tipo de finales golpeados, no sé si llamarlos así, pero bueno, como anteriormente lo comenté entre nosotros, es de que a mí se me hizo una película muy parecida esa película de Bird Box que estuvo muy en tendencia con Salma Bullock. Y no, tampoco fue como la gran película porque igual trataba sobre una pandemia de alguna manera, un virus que se expandía, ¿no? Y no sé, o sea, a mí me quedó como muy inconcluso todo esto, ¿no? Y también está como mucho por demás. Yo creo que fueron escenas como que muy innecesarias, ¿no? Yo las llamo escenas basura porque realmente no nos funciona y no son funcionales como para la cinta. Pero si lo vemos desde el lado crítico, yo creo que, mm, pues yo creo que sí funciona porque también hace juego, ¿no? Y de alguna manera te hace replantear lo que viste. No sé. Sí, creo que por lo mismo que les digo, esta película pues no tiene el mejor guión, pero esta ruptura pues de la imagen o del concepto que tenemos me parece incluso interesante a pesar de que no es lo mejor, pero pues también pensemos que es como una idea completa de ciencia ficción y que es algo que nos está intentando vender el director, pues sí, el director. Y no lo sé, creo que esta película justo por lo mismo da las ideas al aire para que nuestra interpretación salga a flote y podemos hablar sobre esta película. No es como que nos esté dando toda la pauta para que entendamos el concepto, sino que nosotros hablemos de el concepto, empezando pues con los temas del suicidio y con todo lo que prosiguió de la película. Y ya, es el último comentario que quería hacer. Bueno, pues creo que son comentarios muy
acertados, o tal vez no acertados, pero justamente pues vienen de nuestra opinión, ¿no? De lo que justamente interpretamos después de pues verla y tal vez justamente como a nuestros días de hoy, ¿no? Y creo que sí tienes mucha razón con esta cosa del final. Es un poco extraño realmente, pero creo que también en algún punto él intentaba como justificar un poco, porque si mal no recuerdo, justamente como hay una parte en donde también sí menciona, ¿no? Que no se sabía cuándo iba a acabar o cómo iba a acabar, que igual que como había aparecido, podía simplemente desaparecer en cualquier momento, ¿no? Y es algo que pues justamente vemos en el final. Sin embargo, creo que también tienen mucha razón, pues no nos da, de hecho desde el inicio, ¿no? No nos dicen qué es lo que está pasando, entonces es un constante en que nosotros tenemos que ir como pues analizando y captando todo lo que se nos va diciendo como externamente y pues sí, tal vez no de las mejores películas, pero pues una película que pues sí vale la pena ver. Am, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en la próxima emisión.